Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Esta es nuestra segunda jornada de clases virtuales. Espero que hayan estado tranquilos en sus casas con todas las recomendaciones que se han hecho, eh, que hayan estado en familia, que el amor y la comprensión dentro de su familia pues sea la fortaleza para llevar esta situación y sacarla adelante. Eh, Chicos, yo quiero empezar esta sesión recordando algo que me parece importante. En algunos momentos yo recibí trabajos que estaban con unas fallas y he tomado como ciertas medidas para que esto no vuelva a ocurrir. El primero de ellos es que por favor me contesten el mensaje que yo les estoy enviando. Es decir, yo envío, por ejemplo, les va a llegar un correo asunto clase 20 de marzo, un ejemplo de historia de noveno. Ustedes deben responder, el trabajo que ustedes realicen lo deben responder a este correo y no crearme un correo nuevo. Por favor, no me lo envíe como mensaje nuevo porque dificulta un poco el proceso de feedback, porque algunos de ustedes ni siquiera envían nombre, ni fecha, ni qué trabajo están enviando. Entonces casi toca un poco ponerse el gorro, el sombrero y la bola de cristal para adivinar quién lo envió. La segunda recomendación es que por favor cuando vayan a tomar fotos utilicen una luz natural, que no tenga sombras, con una letra legible, ¿cierto? Y que el celular esté paralelo a la superficie, no lo hagan en ángulo porque dificulta la lectura. Antes de enviar las fotos, por favor compruebe que han salido bien, que han salido nítidas y que no tienen ningún problema para enviarlas. ¿Listo? Quiero empezar esta sesión de historia con ustedes retomando un fragmento de Anthony Virgili, quien escribe que en 1348 una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Esto nos hace referencia, como ustedes ven las imágenes, a la peste negra. Esta peste, de alguna manera, afectó también a nivel mundial la salud de las personas, pero como raza de seres humanos que somos, pues todo lo pudimos llevar muy bien y pues enos aquí otra vez después de este tipo de pandemia. Son procesos naturales que se dan, así que debemos ser fuertes, estar en amor con nuestras familias y con nuestros seres queridos para afrontar esta situación. Bien, ya entrando en materia, entonces nosotros vamos a tener aquí nuestra clase como tal. Y vamos a empezar con un tema muy interesante que a mí me parece muy importante para entender los procesos que hoy nosotros estamos viviendo. Vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a tomar nota también de todos estos datos y apuntes que vamos a hacer durante esta sesión. Fecha 21 de abril, UTP número 6, tema Revolución Rusa, desempeño, vamos a trabajar el desempeño número 1 y número 2. Empezamos con esta imagen, 1917, que fue un año importante para la Revolución Rusa, y aquí aparece un señor muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Cómo empieza toda esta situación? Pues recordemos que nosotros en sesiones pasadas habíamos visto un poco sobre ese imperialismo que los países tenían con respecto a sus colonias, con respecto a sus pueblos y sus dinámicas económicas. Rusia no fue la excepción. Rusia tenía un régimen semifeudal y una monarquía absoluta. ¿Por qué semifeudal? Porque resulta que ese señor, el zar Nicolás II, ya había abolido la situación de vasallaje para los siervos. Es decir, ya no eran siervos, sino eran personas libres que podían hacer básicamente lo que ellas quisieran, pero la situación económica era tan fuerte que el campesinado era tan pobre que no había otra opción más que trabajar para el señor que tenía las tierras, al señor aristócrata latifundista. Había una burguesía reducida y un proletariado emergente que surge también con la industria rusa. En 1905 hay una guerra con Japón que se pierde y eso trae una revolución en 1905. Hace que el zar Nicolás II se replantee su monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, es decir, con un poco más de democracia, escuchando al pueblo, y se ve opacada esta revolución con actos muy violentos en los cuales mueren muchas personas. Después de 1905 se nos viene la Primera Guerra Mundial, que también hemos empezado a ver y a trabajar en clase, ¿cierto? Se viene esta Primera Guerra Mundial y eso provocará que en el pueblo haya penuria, deseo de paz y revueltas populares. Así que la revolución que se estalla en 1918 en plena Primera Guerra Mundial
es a través de estas situaciones complejas sociales y va a significar la caída del zarismo. Acontece toda esta situación en Rusia? Bueno, pues hay una evolución del pensamiento entre Marx y Engels, que son, eh, digamos que amigos, muy amigos, eh, van a tomar toda la filosofía, bueno, parte de la filosofía de Hegel, van a también a tomar todos los planteamientos económicos de Adam Smith y David Ricardo y también las teorías de Louis Blanqui, que era un revolucionario francés. Ellos van a crear una corriente de pensamiento que se va a llamar marxismo. Y el marxismo es una teoría política, pero también es una doctrina socioeconómica, ¿vale? Aquí ellos van a plantear algo que se llama comunismo. El comunismo entendámoslo como una idea, una ideología. ¿Listo? Dentro de esa ideología, aquí tenemos a Marx, acá tenemos a Engels, vamos a entender cuatro pilares del marxismo. El materialismo histórico entonces va a ser la evolución histórica, ese es el planteamiento de Marx, es una sucesión de los medios de producción. En un principio quien tenía los medios de producción fue el rey y después, ¿cierto? Los va a tener el señor capitalista, que es quien tiene las fábricas y es quien fabrica bienes y servicios para la población. También va a estar sustentado sobre la lucha de clases. La lucha de clases, Marx y Engels la plantean como ese motor que mueve la historia y mueve a las personas, porque siempre va a haber una clase dominante y siempre va a haber una clase dominada, y los dominados siempre van a buscar una sublevación, es decir, rebelarse contra el que domina. También tenemos una teoría de plusvalía, que son las ganancias excesivas que los capitalistas tienen. Es decir, el dicho este de el rico es más rico es verdad porque Marx lo demuestra a través de su teoría de la plusvalía. El obrero percibe un salario inferior al valor creado con su trabajo. Es decir, yo con mi trabajo estoy creando más valor y ese valor de exceso es quien se lo queda el capitalista. Y como último pilar, para que todo esto cambie, él critica el capitalismo, pero propone una dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado es básicamente que todo el poder esté concentrado en un único partido y que ese partido sea el partido del proletariado, del campesinado y del trabajador. Las ideas nacen y surgen dentro de un contexto inglés que ya tiene un proceso de industrialización mucho más fuerte. Entonces, estas teorías se empiezan a ver, se empiezan a ver como muy fuertes en países como Alemania y como Inglaterra. Sin embargo, allí este proyecto fracasa. Pero entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento? Ese pensamiento va a viajar y este señor que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, ¿cierto? Más conocido como Lenin, va a tomar y va a volver a plantear algo dentro de la ideología del marxismo, ¿cierto? ¿Cuál era el pensamiento de Lenin? La revolución democrático-burguesa debe conducir a una revolución socialista. Entonces él estaba convencido, y aquí hay otro término que aparece, recordemos, el comunismo es un ideal, ¿cierto? Pero el socialismo va a ser esa estructura de Estado, ya el comunismo aterrizado al Estado. ¿Cierto? Ahora tenemos acá una concepción del movimiento revolucionario, donde él plantea que la revolución debe ser dirigida por una organización sólida que está conformada por el proletariado. En ese orden de ideas aparecen los soviets, que los vamos a ver en el video siguiente. También tiene un Estado, una idea de Estado que debe ser conducido, manejado, dirigido por solamente un partido para que establezca una democracia proletaria, ¿cierto? Y eso significa que los medios de producción y que todo el aparato económico de un país gire en torno a las necesidades de esas poblaciones que hacen que se muevan el mundo, porque ellos plantean que quien mueve el mundo no es el dinero, sino los trabajadores que están haciendo cada una de sus labores en fábricas, empresas, en el campo y en todas las estructuras de sociedad, ¿cierto?
Todo esto va a resumirse a que debe haber un régimen soviético que va a estar manejado por los soviets. Entonces, él va a llegar en algún momento a decir como todo el poder para los soviets. Esta revolución debe extenderse a otros países y es por eso que él crea la Tercera Internacional. ¿Qué fue lo que pasó en el año de 1917? Hay dos revoluciones en el año de 1917. La Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En un principio, ¿cierto? Hay una manifestación que básicamente le va a pedir al zar pan, le va a pedir al zar comida y la presión es tan fuerte que el zar termina abdicando, es decir, no puede volver a ejercer su poder como rey, ¿cierto? Los hacen declinar. Ahora, esto hace que se formen dos poderes que van a tener rivalidad entre ellos. Van a estar los soviets, por un lado, que es el consejo o los consejos de obreros y campesinos, que van a ser conocidos como bolcheviques, que tienen una afiliación con los bolcheviques, y un gobierno provisional que es el gobierno de intelectuales y de burgueses, que van a estar o que los van a conocer como los mencheviques. ¿Listo? Estos dos grupos de alguna manera van a estar enfrentados para asumir el poder. Los bolcheviques, ¿cierto? Aumentan su influencia a través de la oposición a la guerra que se está viviendo a nivel mundial. Pero los mencheviques estaban siendo un poco más moderados, un poco más laxos, ¿sí? Había como unas asambleas constituyentes que pretendían continuar en la Primera Guerra Mundial. Lenin, a través de su tesis de abril, lo que hace es reclamar todo el poder para los soviets. Y Kerensky, en una situación bastante eh, incómoda, lo que hace es pues tratar de mediar eso, pero pierde la batalla, ¿cierto? Y finalmente quien va a quedar al mando van a ser los soviets y los bolcheviques. En la Revolución de Octubre, entonces, hay un señor que se llama Komilov, tiene 40.000 hombres armados y da un intento de Estado, ¿cierto? Al final, el golpe de Estado de los bolcheviques coincide con un congreso, el tercer congreso de los soviets, ¿cierto? En el tercer congreso de los soviets se estaba hablando de la paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial, un decreto de la tierra donde se iba a repartir la tierra de manera mucho más equitativa, había una autogestión obrera en el cual había un apoyo al obrero, pero había un rechazo hacia la revolución burguesa liberal, ¿cierto? Había un derecho de autodeterminación que era como, vale, listo, todos estamos en esta situación y todos la vamos a apoyar y había una cancelación de la deuda externa, es decir, no vamos a seguir pagándole los préstamos a Occidente, o sea, a Europa. La Tercera Internacional entonces disuelve la Asamblea Constituyente que se planteó en el gobierno provisional y se crea la Federación o la Unión Soviética como tal, ¿cierto? Sí, la Unión Soviética. Y pues digamos que hay una guerra civil que se desata de 1917 a 1922 entre el Ejército Rojo, que eran dirigidos por Trotsky, que era también una persona muy importante, vamos a ver en el siguiente video, contra el Ejército Blanco, que era como los zaristas que querían volver a tener ese poder, y la oposición, es decir, todos estos intelectuales y burgueses que se oponían a los soviets, ¿cierto? También hubo una intervención entre Estados Unidos, Polonia, Japón, apoyando a estos señores intelectuales burgueses y partidarios del zarismo, pero ellos terminan derrotados y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Em, ¿Cómo sucede la Revolución Rusa? Vamos a sustentarla bajo este video de acá, que estará en el link, y vamos a hacer tres puntos de la actividad. Vamos a hacer un mapa gráfico, o sea, un mapa conceptual gráfico con estos dos videos que vamos a ver. Vamos a consultar también qué es la Tercera Internacional y cuáles eran sus funciones, si hubo reuniones, qué era lo que ellos estaban planteando, algo bien hecho, una consulta bien hecha, y finalmente vamos a hacer un infograma que nos cuente, un infograma, busquemos qué es infograma, y que nos cuente en qué consistían
o cuáles eran los planteamientos de esas personas importantes dentro de la Revolución Rusa y la podemos encontrar en el segundo video. Chao chicos.